Que viene, pero claramente hay que hablar por estas horas, vos que seguís la continuidad informativa de La Nación Más, de esto que ves acá, ¿no? De este titular, de este graph, Operativo Paso. ¿Por qué el Operativo Paso? Mientras en la economía se habla de una macroeconomía y de una microeconomía, que es la de todos los días, en la política hay que hablar del mismo modo, hay que pensar del mismo modo. Los ciudadanos agobiados por la inflación, por saber si vamos a podernos ir de vacaciones, qué va a pasar con nuestros empleos, cuánto se deteriora el salario, pero los políticos están ocupados en la macropolítica, en el Operativo Paso. Algunos ya pasaron, bueno, 17, 18 ministros. Mansur veremos si finalmente se queda o no, si va a Tucumán, pero también será candidato a presidente por el Frente de Todos. No está claro allí cuáles son los nombres, pero claramente aparece una operación muy concreta que te la van a vender desde la perspectiva económica. Ya hay 5 provincias que la aceptaron. Salta, San Juan, Chubut, Catamarca y La Rioja están dispuestos a suspender las PASO. El resto, bueno, veremos cómo se desarrolla. Es un operativo muy concreto, porque la idea de eliminar las PASO es la idea de pensar en cómo seguir gobernando. Es interesante esto. Algunos dicen, no hablen del gobierno, pero hay que pensar que el gobierno todavía no se fue. Es más, ayer hablaba con un dirigente de la oposición muy importante, un hombre que analiza la política, y me decía, cuidado, porque el peronismo kirchnerista todavía tiene las provincias del norte y probablemente tenga alguna del sur, más la provincia de Buenos Aires, que en el peor momento de la pandemia obtuvieron 40 puntos. Y si se viene un plan platita, ya vamos por el IFE 5, ese que cada vez denigra a cierto sector de la población, que como no tiene nada, hace colas pasando las noches, haga frío, haga calor o llueve, esperando y tapándose la cara para no mostrarse que no tienen nada. Y esperando esta limosna que da el gobierno, que nos lleva de mal en peor. En la microeconomía está eso, pero en la macro, ellos piensan como Guado de Pedro. Mirá lo que decía. La discusión que hay sobre las PASO es pública y por eso. el 100% de los gobernadores del Frente de Todos y las gobernadoras se manifestaron a favor de que no haya 4 elecciones en el año. El presidente, que es el presidente. Por supuesto, es el presidente, es el que tiene la definición. Somos un sistema presidencialista, claro. La presidencia es unipersonal, el que toma las decisiones es el presidente Alberto Fernández y por eso se generan tensiones y se discute públicamente porque la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los intendentes e intendentas quieren convencerlo al presidente de la idea que tienen ellos. Hay un sector del kirchnerismo que dice, si el operativo Clamor Cristina 2023 no funciona, es este el hombre elegido. Por eso, cada uno de los movimientos políticos y de comunicación que hace el kirchnerismo hay que prestarle atención dentro de ahora el llamado Operativo Paso. Máximo Kirchner fue el primero que rompió el hielo. Todos entrevistados por Navarro, por supuesto. No van a buscar un periodismo crítico, sino más bien un escenario para exponer parte de una estrategia que tiene el gobierno, que no está perdido, y aun cuanto cueste que esto sea una realidad, porque la gente está muy agobiada por la microeconomía y por la micropolítica, ellos piensan en la macro. Y Máximo lo dijo así, ¿te acordás? Un oficialismo nacional en paso. A ver. Claro, vos sos gobierno. Bueno, el presidente es presidente. Sí. Pero Macri fue a paso en 2015, no en el 2019. Sí. Bueno, entonces, lo que vos decís es que tendría que ser el candidato Alberto. ¿Qué? Atención, este desaire que le hace Máximo a Alberto demuestra parte de las reacciones de Alberto. Alberto que va a evaluar si se presenta a una PASO, algo que no pasó en elecciones anteriores, pero todos sabemos que los días del presidente están contados. La imagen se va en pico. Juan Mayol nos va a contar ahora, el prestigioso analista político, cómo está la imagen de Alberto y de Cristina, que no aparece en escena. Pero el kirchnerismo está haciendo un trabajo que nosotros te contamos para que estés atento y que veas
que del lado de la oposición, y esto también hay que decirlo, se señala críticamente cómo algunos se ponen el traje antes de la fiesta. Esta fue la expresión que me dijo ese dirigente político. Algunos están peleando por sus cargos antes de haber obtenido el resultado del 2023. Y lo que está esperando la gente es un plan y una unidad que indique con mayor información cuál es el plan si llegan a ser gobierno. Guillermo Dietrich está acá y nos va a hablar también de cómo piensa la oposición. Es importante el pensamiento de Dietrich porque también allí aparece Moyano con un sistema de transporte obteniendo para que justamente no se desarme este tejido social que está bastante caótico, no se desarme con un sindicalismo cooptado, con los gordos y con los Moyano. Pero atención, porque hay un elemento que no solo es el del oficialismo y el de la oposición en materia política. Aparece un actor sociopolítico fundamental a esta altura, que es importante que vos tengas en cuenta, y es la justicia. ¿Por qué? Mira, te cuento, hay movimientos en Comodoro Pi cada vez más rápidos sobre la mega causa Cuadernos. Algunos pide el gobierno para revisar los escritos que hizo Centeno. Te recuerdo que cuando Diego Cabo presentó en la justicia esos cuadernos solo sirvieron de punta de ovillo. Primero el fiscal Stornelli y luego el juez Claudio Bonadío instruyeron medidas de pruebas para comprobar que aquello que estaba escrito efectivamente era así. Con lo cual, esas son algunas de las acciones que está encarando el gobierno. Pero atención porque la justicia empieza a moverse. En pocos días tendremos la sentencia de la causa de vialidad. ¿Cómo te imaginás si Cristina Fernández fuese condenada por asociación ilícita, fraude del Estado, de cara al operativo Clamor 2023? Ahí hay un punto que el gobierno también tiene en cuenta. Por eso acelera acciones que van desde el IFE hasta este operativo Paso. Van a intentar que las pasos se borren. Van a intentar por todos los medios, a partir de un plan platita, quedarse en el gobierno. Pero la justicia, que debe ser independiente, va a jugar un papel fundamental. Porque además, en la Cámara de Casación, se va a definir si Otesuro y los Sauces van a juicio oral, más allá de la megacausa Cuadernos, si es el retorno de aquel dinero que se fue vía Lázaro Báez, llegó a los bolsillos de los Kirchner vía los hoteles, las inmobiliarias y los inmuebles. Y ese rol, el de la justicia, es clave. Por eso, el gobierno tiene además del operativo Paso, el operativo Modificar la Corte. Allí el debate va a estar también en el Poder Legislativo. Se viene un escenario político en el que los ciudadanos tenemos que estar muy atentos. Cada movimiento de ajedrez va a indicar qué va a pasar en el futuro. Mientras tanto, el gobierno muestra algunas hilachas del próximo juego. La próxima jugada, ¿qué es esta? La adelantó Guado de Pedro. Es la cuestión de la asistencia social. Mirá. Es un compromiso, es una batalla que la vamos a dar y que es la que planteamos después de las pasos del 2021. Y ahora Sergio tiene todo el apoyo y está pensando con Cristina una suma fija, porque entendemos que la suma fija, y están pensando y armando una propuesta de una suma fija para que aquellos que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel de